todos tenemos algún pecado, ¿sí? El cual el enemigo se aprovecha, ¿sí? Nos asedia cuando menos nos imaginamos. Ese es el pecado mediante el cual somos tentados. Satanás conoce nuestro punto más débil y es allí donde más aprovecha para tentarnos y para atacarnos. Sin embargo, para que triunfemos sobre ese pecado, hermanos, y los demás pecados en nuestras vidas, debemos aprender a vencer la tentación. La tentación no es un evento aislado que aparece una vez y desaparece para siempre. La tentación es un enemigo constante, ¿sí?, que se presenta en los momentos menos inesperados y muchas veces en nuestras áreas más vulnerables o frágiles. La Biblia nos advierte que nuestro adversario, el diablo, nos quiere comer. Y para eso vamos a iniciar viendo la primera carta de Pedro, del 5 al 8. Primera de Pedro 5 al 8. Estén alertas. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Estemos alerta. ¿Quién nos hace esa advertencia? El apóstol Pedro, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque él aprendió el significado de la tentación. Vemos en Mateo 16:23 que el Señor reprende a Pedro y le dice Jesús se dirigió a Pedro y les dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Esto significa que la tentación en cualquier momento se nos puede presentar. Es parte de una guerra espiritual activa, no es un simple juego de decisiones. Hermanos, muchas veces cometemos un enorme error después de un tiempo de éxito. Nos sentimos tan espirituales que consideramos que podemos darnos un descanso en lo espiritual. Y ese descanso nos relaja. Lo vemos como si nuestra comunión con Dios es similar a nuestro trabajo cotidiano. Que después, cuando salimos de vacaciones, no queremos saber nada del trabajo. Nada por un lapso de tiempo hasta que regresemos. Pero es justamente en esos momentos que la tentación viene de una manera sutil, de una manera ligera, de una manera más tenue. Satanás no descansa, ¿sí? Y la carne tampoco. Si bajamos la guardia, le damos terreno al enemigo para actuar. Jesús mismo fue tentado inmediatamente después de un momento glorioso. Jesús venía de ser bautizado, lo que nos enseña que los ataques pueden llegar incluso después de victorias espirituales. La tentación, hermanas, hermanos, en su esencia busca apartarnos de Dios y que enfoquemos nuestra atención en lo temporal, en lo inmediato, en lo carnal. No siempre se presenta como algo abiertamente malo. Muchas veces viene disfrazada de algo que parece inofensivo e incluso bueno. ¿Sí? En Proverbios 5, del 3 al 5, nos muestra la sutileza y dulce de la tentación y las consecuencias. Proverbios 5, 3 al 5. Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel, y su boca es más suave que el aceite. Pero al final, ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba. Esa es la razón, hermanos,
por la que debemos estar espiritualmente despiertos. ¿Cuántas veces estamos alistándonos para venir al culto y nos llega una visita inesperada? O pasan sucesos que nos impiden venir por X y Y motivos, ¿sí? Y no nos dejan alimentarnos. Sin embargo, nosotros siempre vamos a encontrar una disculpa sutil, ¿sí? No pude, sí, me llegó visita, no pude, tuve un compromiso, pero de una manera tan sutil cuando estamos dejando de alimentar nuestro espíritu. ¿Sí? Estamos dejando de sustentarnos de la palabra de Dios. Si no podemos venir al culto, oremos en nuestro hogar, ¿sí? O veamos una predicación, pero lo hagamos, no voy a estar cocinando y escuchando. Vamos a hacerlo con el compromiso que el Señor quiere. Vencer a un enemigo que no descansa es complicado, porque requiere que nosotros también lo hagamos. No significa que vivamos una vida de locura, ni tampoco de una religiosidad que tampoco no nos lleva a nada bueno, ¿sí? Sino que seamos vigilantes de lo que el mundo nos rodea. Estar alertas, mantenernos firmes en la fe, aferrados a la palabra y dependiendo diariamente del Espíritu Santo. Es la única manera que no seamos sorprendidos. En nuestra creencia del mundo nos dicen y se nos habla que tener fuerza de voluntad es una clave para superar cualquier desafío, ¿sí? Aunque la disciplina es importante, hermanos, la Biblia nos enseña que la fuerza humana por sí sola no es suficiente para resistir la tentación. Nos lo dice Jeremías 17:9. Nos recuerda lo engañoso que es el corazón. Jeremías 17:9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe quién tan malo es? Si confiamos únicamente en nosotros mismos, tarde o temprano caeremos. La fuerza de voluntad puede sostenernos por un tiempo, pero cuando la presión aumenta, si no tenemos un cimiento espiritual sólido, esa fuerza se debilita y cede al pecado fácilmente. Pedro, por ejemplo, juró que nunca negaría a Jesús, pero horas después lo hizo 3 veces. Su intención era sincera, pero su confianza estaba mal ubicada. Estaba enfocada en sí mismo y no en Dios. Este es un error común en nosotros. Pensamos que podemos vencer la tentación y decidimos jugar con fuego, ¿sí? Eso no me va a pasar, ¿sí? Nada más es tantito y a la primera me retiro, ¿sí? Eso ya lo superé. Y a veces esos detalles nos llevan a caer al suelo, o si no, hasta el lodo. Pero la realidad es que sin una dependencia diaria del Espíritu Santo, esa autoconfianza se convierte en una fragilidad en debilidad. La verdadera fuerza, hermanos, para resistir la tentación viene de reconocer nuestra debilidad y refugiarnos en el poder de Dios. Cuando nos humillamos delante de Él y buscamos su ayuda, recibimos una fortaleza que va más allá de cualquier esfuerzo humano. La tentación no es simplemente un deseo carnal, tiene sus trasfondos espirituales, mucho más profundos, que inicia desde el jardín del Edén. El enemigo ha usado la tentación como su arma principal para apartar al hombre de la obediencia de Dios. En Génesis 3 nos muestra cómo Satanás distorsionó la verdad de Dios para seducir a Eva. Génesis 3, 1 al 4. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto?
Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Cada vez que nos tienta, no solo enfrentamos una batalla interna, sino también una presión externa del enemigo, que busca debilitarnos espiritualmente. En Efesios 6:12 lo deja claro contra qué estamos luchando. Efesios 6:12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. La tentación es parte de una lucha invisible. El problema es que muchos de nosotros vemos la tentación como un asunto meramente emocional o físico. Y al hacerlo, intentamos resolverlo con nuestras habilidades humanas. Esto es como tratar de sacar agua de un barco que se está hundiendo con un vaso. Simplemente no es suficiente. Reconocer el origen espiritual de la tentación nos lleva a buscar armas espirituales para combatirlas. La oración, la palabra, el ayuno y la comunión constante con Dios, estos 4 pilares son la base fundamental de la vida espiritual, para fortalecer la relación con nuestro Padre. Solo así podremos resistir de forma efectiva a la tentación. Hermanas, hermanos, la Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron tentaciones, algunas que cayeron y otras que vencieron. David, por ejemplo, fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero cayó en las tentaciones por la belleza de Betsabé. Su historia nos enseña que nadie está exento de caer, sin importar su nivel espiritual. Por otro lado, tenemos el ejemplo de José en Egipto, ¿sí?, quien antes de la insistencia de seducción por la esposa de Potifar, decidió huir, en lugar de quedarse y probar su resistencia. Él entendió que no se trataba de demostrar cuánta fuerza tenía, sino de proteger su integridad delante de Dios. Estas historias no están en la Biblia para avergonzar a uno y exaltar a otros, sino para advertirnos y animarnos. Y lo vemos en Romanos 15:4. Dice que todo lo que se escribió es para enseñarnos. Romanos 15:4. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Cada caída, hermanos, nos recuerda la necesidad de tener humildad. Cada victoria nos muestra que con la ayuda de Dios venceremos. Una pregunta clave es, ¿qué haremos nosotros cuando nos enfrentemos a una tentación la próxima vez? ¿Seguiremos el ejemplo de los que cayeron o imitaremos a los que se mantuvieron firmes? Uno de los secretos para resistir la tentación es identificar desde el primer momento, y nos lo dice Santiago, en Santiago 1, del 14 al 15. Nos advierte que el pecado comienza como un deseo, que si no se detiene, crece hasta convertirse en pecado. Santiago 1, 14, 15. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a la luz la muerte. Es como cuando mentimos por algo pequeño y después, para cubrir esas mentiras, tenemos que decir otra mentira, ¿sí? Y después otra mentira, hasta que formamos una roca inmensa que no podemos cubrirla. Nuestros errores, ¿sí?, así pasan. ¿Por qué?
porque algo tan insignificante, ¿sí?, no lo evitamos desde el principio, sino que esperamos hasta que nos llegue la tentación. Este es su punto más fuerte para luchar contra ella. El enemigo rara vez se muestra con propuestas evidentes de pecado. Más bien nos introduce pensamientos, justificaciones y pequeños consentimientos que parecen inofensivos, antes de darnos cuenta que ya estamos atrapados en un esquema que nos aleja de Dios. Jesús en el desierto, hermanos, reconoció de inmediato que las propuestas del diablo no eran simples sugerencias, sino ataques directos a su propósito y obediencia a Dios. Por eso respondió de forma contundente y sin hacer una plática prolongada, reconoció el ataque temprano. Nos da una ventaja decisiva cuando reconocemos tempranamente, ¿sí?, podemos huir, podemos orar, y de esa manera contrarrestamos las tentaciones, teniendo la palabra que nos ayuda para tomar fuerzas. Y esa batalla más fácil se gana conociendo de la palabra. El episodio de Jesús en el desierto nos enseña uno de los pasajes más reveladores sobre cómo enfrentar la tentación. Después de 40 días, nuestro Señor, que estuvo en ayuno, Jesús estaba físicamente debilitado, pero espiritualmente fortalecido. El diablo aprovechó ese momento de vulnerabilidad para atacarlo con todo, ¿sí?, a sus necesidades físicas, su identidad y su misión. En cada tentación Jesús no respondió con emociones, impulsos o argumentos humanos, sino con la palabra de Dios. Ante el hambre, citó Deuteronomio 8:3, que dice: si te humillo, sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Esto nos enseña que la Biblia no es solo un libro para leer, sino es un arma viva para usar en cada momento que necesitamos que estemos en batalla. Esto nos lo cita en Hebreos 4:12. Nos dice Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Lo que debemos darnos cuenta es que Jesús no entró en diálogo con el enemigo. Más de lo necesario, no trató de negociar, justificar o razonar con las promesas de Satanás. Simplemente cortó cada ataque con la verdad, ¿sí? Esta es una lección crucial. La tentación pierde fuerza cuando se enfrenta con la autoridad de la palabra de Dios. Seguir el ejemplo de Jesús significa prepararnos antes de que llegue la tentación. Si esperamos hasta ese momento de la crisis para aprender de la Escritura, llegaremos desarmados a la victoria. Cuando la victoria comienza, es cuando estamos prevenidos antes del ataque. Efesios 6:17 nos llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. Efesios 6:17. Póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. No es una metáfora poética, sino es una declaración de la Biblia, que es un arma ofensiva contra el enemigo. Cuando Satanás tentó a Jesús, no encontró a alguien con opiniones o buenos deseos, sino a alguien armado con verdad eterna. Muchos conocemos versículos de memoria, pero no sabemos aplicarlos en el momento preciso.
Memorizar es importante, pero vivirla, interiorizarla, hasta que la palabra se convierta en nuestra respuesta automática, siempre estará disponible en una batalla espiritual. Es lo que nos marca la diferencia. La tentación siempre trae consigo una mentira de que algo fuera de la voluntad de Dios no nos hará felices. Nos dice que vamos a ser libres, que vamos a ser completos, que tenemos libertad, pero esa verdad es engañosa. Esa verdad nos revela que esas mentiras nos destruyen, ¿sí? Es por eso que no solo la leamos, sino que la estudiemos, la meditemos y la declararemos en voz alta cuando el ataque llegue. Usar la palabra como espada requiere práctica. Al igual que un soldado se entrena previo a una guerra, nosotros también debemos entrenar nuestro corazón y mente con las Escrituras, para que cuando llegue la tentación, siempre tengamos la respuesta en forma automática y poderosa. Jesús no enfrentó al diablo solo, lo hizo con el Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu, resistir la tentación se convierte en una lucha humana que terminará siempre en desgaste y en derrota. El Espíritu Santo no solo nos recuerda la palabra en el momento de necesidad, sino que también fortalece nuestro carácter. Nos lo acaba de comentar Abril, cómo en su momento de angustia le vino a su mente y a su corazón palabras de Dios, ¿sí? Palabra que ella no está sola, que ella está protegida. A veces, para decir no, el Espíritu siempre está con nosotros, pero nuestra carne a veces nos está diciendo sí. Es quien produce en nosotros el fruto del dominio propio, ¿sí? Y eso lo vimos la semana pasada. Y vamos a Gálatas 5, 22, 23, que es indispensable para vencer cualquier tentación. Gálatas 5, 22, 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Hermanos, hermanas, muchos tratamos de resistir basándonos en emociones. Hoy me siento fuerte, hoy sí puedo, pero las emociones son cambiantes. La fuerza del Espíritu, esa sí es constante. Cuando dependemos del Espíritu, incluso en nuestros días más débiles, encontramos un poder que no es nuestro. Invocar el poder del Espíritu no es complicado. Comienza con una vida de oración, de obediencia y comunión diaria con Dios. Cuando más lugar le damos a Dios, más preparados estaremos para decirle no a lo que nos aleja de Él. La oración es mucho más que una lista de peticiones. Es nuestra conexión continua con la fuente de poder. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración no solo nos prepara para la batalla, sino que muchas veces la detiene antes que empiece. Cuando oramos de forma constante, nuestra mente se mantiene alineada con la voluntad de Dios. De esto hace que sea más fácil que la tentación nos sorprenda. No se trata de orar solo cuando sentimos el ataque, sino de mantener una comunicación diaria que fortalece nuestro espíritu. La oración también nos ayuda a entender la estrategia del enemigo. Cuando más escuchamos la voz de Dios, más rápido reconocemos la voz de la tentación. Ese discernimiento puede salvarnos de tomar decisiones que después lamentaríamos. En los momentos más críticos, la oración es un refugio. Incluso si no tenemos palabra, un corazón que clama, Señor, ayúdame, con sinceridad, puede recibir esa fuerza sobrenatural para resistir. Una de las estrategias más efectivas contra la tentación es la más sencilla, huir de ella. Y lo vemos en la segunda de Timoteo 2:22.
lo dice claramente: huyamos de las pasiones juveniles. Segunda de Timoteo 2:22. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Hermanos, los deseos juveniles se pueden presentar a cualquier edad de la vida, ¿sí? No solamente en los jóvenes, ¿sí? Esos impulsos emocionales y mentales, como la inmadurez, se manifiestan en la impaciencia, en el orgullo, en la terquedad, la ira, la tendencia a discutir y la impulsividad caprichosa. También los deseos carnales incluyen fuertes deseos sexuales, búsqueda incontrolada de placer, borracheras y tentaciones, a menudo motivados por el entorno y la curiosidad. Ambiciones egoístas, búsqueda de poder, de dinero, de reconocimiento, de fama y una fuerte inclinación hacia la moda, la novedad, la aprobación social, la rebeldía y autonomía. Una tendencia a la importancia que a menudo conlleva la toma de decisiones precipitadas y la desobediencia buscando la libertad sin responsabilidad. Entonces, no se trata de cobardía, sino de sabiduría espiritual. El problema es que muchos creemos que podemos negociar con la tentación, acercándonos un poco para probar límites o mantener control sobre la situación. Esto es exactamente lo que el enemigo quiere, que nos quedemos cerca lo suficiente para que él nos atrape. Acuérdense lo que dice la palabra, como un león rugiente, ¿sí? José en Egipto no se detuvo a explicar o debatir con la esposa de Potifar. Él corrió, entendió que la única forma de ganar la batalla era no librarla en el primer lugar. Lo mismo aplica para nosotros. Si sabemos que algo nos debilita, debemos alejarnos antes de que se convierta en un problema. Huir no es perder, es protegernos. Cuando elegimos alejarnos, estamos diciendo que nuestra relación con Dios vale más que cualquier placer temporal que el pecado puede prometernos. Nuestro entorno tiene un impacto directo en nuestras decisiones espirituales. Nos lo dice en Proverbios 13:20. Dice que la diferencia entre los sabios y los necios. Proverbios 13:20. Camina con sabios y te harás sabios. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Eso significa, hermanos, que las personas con las que pasamos más tiempo influyen en nuestras relaciones frente a cualquier tentación. Un entorno santo no significa vivir aislado, sino rodearse de personas, contenidos y ambiente que fortalezcan nuestra fe. La tentación se vuelve más difícil de resistir cuando estamos constantemente expuestos a influencias que normalizan el pecado. Participar en grupos bíblicos, mantener las amistades que nos edifiquen y elegir con cuidado lo que consumimos en las redes sociales o entretenimiento. Son decisiones que crean un escudo espiritual alrededor. Lo que alimenta nuestra mente y nuestro corazón define nuestra forma espiritual, perseverando en nuestro Señor Jesucristo. Si queremos resistir a la tentación, debemos intencionalmente construir una atmósfera que nos recuerde constantemente quiénes somos en Cristo y cuál es nuestro propósito. La resistencia a la tentación no se improvisa, se entrena, al igual que un atleta se prepara ante la competencia. Lo vimos la semana pasada, cómo Pablo se entrenaba para ganar la batalla. Se preparaba para competir en una carrera espiritual. Nosotros debemos fortalecer nuestro espíritu antes de enfrentarnos a la batalla. Eso significa que cultivemos hábitos como la oración diaria, la lectura de la palabra, el ayuno. La disciplina espiritual crea un reflejo automático de obediencia. Y cuando nuestro corazón y mente están acostumbrados a buscar
a Dios primero, responderemos de manera incluso bajo presión. Daniel es un gran ejemplo de disciplina. A pesar de las amenazas, mantuvo su hábito de orar 3 veces al día. No esperó a que llegara la crisis para decidir su fidelidad a Dios, ya que él había decidido mucho antes. Si dejamos nuestra vida espiritual al azar, estaremos siempre en un paso detrás de la tentación. Pero si cultivamos disciplina, estaremos preparados antes de que llegue ese ataque. Aunque la tentación es peligrosa, también puede convertirse en un catalizador de crecimiento espiritual. Nos lo dice Santiago en su palabra de 1 al 12. Dios bendice a los que soportan la tentación. Santiago 1:12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Hermanos, hermanas, resistir no solo evita el pecado, sino que fortalece nuestra fe. Cada tentación que superamos se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Nos recuerda que no estamos solos y que su gracia es suficiente para sostenernos. En lugar de ver la tentación como un obstáculo, podemos verla como una oportunidad para ejercitar nuestro dominio propio y profundizar nuestra dependencia del Señor. Este aspecto nos cambia del miedo a la tentación y nos da la confianza en la victoria que Dios nos promete. La próxima vez que enfrentemos la tentación, preguntémonos, hermanos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo salir más fuerte de mi fe? Después de este momento, nadie está exento de caer, hermano. Incluso los más firmes han tropezado en algún momento. Pero la diferencia entre permanecer en derrota y levantarse está en buscar la restauración que solo Dios puede dar. Nos lo dice la primera de Juan 1 al 9. Nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, hermanas, la culpa a veces es usada por el enemigo como una herramienta en nuestra contra para mantenernos lejos de Dios después de una caída. Pero la convicción o la confianza del Espíritu Santo es la obra interna y amorosa de Dios, la que nos ilumina nuestra conciencia para reconocer el pecado, la necesidad de la justicia y el arrepentimiento, atrayéndonos hacia la gracia sin condenación. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero fue restaurado y usado poderosamente. Esto nos debe de recordar que nuestras caídas no definen nuestro destino, siempre y cuando le permitamos a Dios que Él sea el que nos restaure. Aceptar la restauración significa recibir el perdón y también en retomar el camino de la obediencia, aprendiendo de nuestros errores para no repetirlos. La tentación no desaparece con el tiempo, puede cambiar de forma, pero siempre estará presente mientras vivamos en este mundo. Por eso Jesús nos llama a velar y orar de forma continua. Muchos comienzan su vida cristiana con mucha pasión, pero con el tiempo bajan la guardia siendo presa fácil del enemigo, como el noviazgo, nuestro primer amor terrenal. No nos queríamos separar de nuestra pareja, queríamos andar a todos lados con ella y queríamos hacer todo con ella. ¿Y qué sucede después? Vienen las obligaciones, vienen los compromisos y poco a poco el enfriamiento. Por eso Jesús nos llama a velar y orar de forma continua. Muchos pensamos que ya estamos fuera del peligro y ese pensamiento es una de las trampas más sutilezas o más sutil del enemigo, la falsa seguridad. Vivir alerta, hermanos.
significa mantenernos con una mentalidad de soldado, entendiendo que cada día es parte de la batalla espiritual. No es vivir con miedo, sino con una vigilancia activa que nos mantenga preparados. Y al final, la perseverancia. Nunca olvidemos esa palabra, perseverancia. Esta no se mide en un momento de victoria, sino en una vida entera de fidelidad, caminando de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y así vamos a resistir las tentaciones en esa carrera de resistencia, que no es una competencia de velocidad, y con el poder del Espíritu Santo podemos llegar al final firmes en la meta de nuestra fe, caminando de la mano de nuestro Señor Jesucristo. El Señor le bendiga, hermano. Muy buenas tardes.